Capítulo 85. Tengo buenas noticias. Jaune anunció a los diversos miembros de la tribu a la mañana siguiente. Después de haber hablado con los diversos directores de ArcCorp, se me ha concedido permiso para usar una anomalía muy particular para ayudar a encontrar al asesino entre sus filas. Jaune abrió un maletín de metal y reveló un orbe de vidrio dentro de una caja de plástico transparente. El público estaba dividido entre inclinarse para tratar de ver más y retroceder de miedo. Blake imaginó que estaba dividido en función de aquellos que habían visto y no habían visto la anomalía contra la que la tribu tenía que luchar. Había un montón de hombres y mujeres muy grandes y duros que parecían no querer tener nada que ver con eso. Este dispositivo es único, continuó Jaune. Literalmente único en su tipo. Su funcionamiento es que puede analizar la composición anómala de una persona a partir de un mechón de su pelo, una sola cucharada de saliva o una gota de sangre. No reacciona a la materia humana en absoluto. Permítanme demostrarlo. Jaune dejó la anomalía sobre una mesa y abrió la tapa de la caja. Raven se acercó con el ceño fruncido irritado. Sin que nadie se lo pidiera, sacó un cuchillo y se lo pasó por la palma de la mano, luego apretó el puño por encima de la anomalía y dejó que fluyera una cantidad considerable de sangre. Literalmente podrías haber sacrificado un solo cabello, dijo Jaune. Varios miembros de los bandidos gritaron de risa y vitorearon a su rudo líder. Bueno, lo que sea. Con eso basta. Jaune entonces recogió la anomalía y cerró la tapa. Como puedes ver, ahora está analizando la sangre de Raven. Lo sostuvo en alto. Pero no pasó nada. Esto es lo que sucede cuando se usa materia perfectamente normal. Sin embargo, si se coloca alguna materia anómala en el interior, brillará en azul brillante, revelando la anomalía de una vez por todas. Entonces masacraremos al monstruo y terminaremos con él. Rugió Raven, levantando su puño ensangrentado en alto. La multitud vitoreaba y zapateaba. Todos se harán la prueba uno a la vez, les dijo Raven. Espero que todo el mundo se lleve un cuchillo para sí mismo, aunque los enfermos y los niños pueden dar pelo o saliva. Iremos de grupo en grupo, y los que se encuentren limpios se mantendrán alejados de los que no lo estén. Sin embargo, llevará algún tiempo, dijo Jaune. Tendremos que limpiar la materia orgánica cada vez para que no haya ninguna contaminación. Tendremos que pedirles a todos que sean pacientes mientras hacemos esto, y que permanezcan en sus grupos separados hasta que terminemos. La anomalía se va a alojar en su propia tienda. Cuando se le haga la prueba, se la llevará adentro y permanecerá adentro hasta que termine la prueba. Nadie debe entrar en la tienda sin ser invitado. A los guardias se les podría meter en la cabeza que eres la anomalía si lo haces. Eso explicaba la carpa recién erigida a la multitud. Raven y sus hombres de confianza lo habían construido esa mañana. Era una cosa octogonal con una sola mesa en el centro y 4 sillas de madera a su alrededor. Había 2 centinelas apostados a cada lado de la entrada, donde una gruesa alfombra servía de solapa de tienda. Blade vio emoción en algunas personas y mentalmente las tachó de la lista. Muchos más estaban nerviosos, pero eso podría haber sido ante la idea de estar cerca de una anomalía, un miedo muy respetable para ellos. También es posible que les preocupara que sus grupos no se sometieran a la prueba primero y que tuvieran que estar en riesgo con el monstruo durante más tiempo. Les pedimos que sean ordenados y que sigan las instrucciones que se les indiquen. Dijo Jaune. O si no. Amenazó Raven, desenvainando su espada hasta la mitad. La tribu recibió el memorándum. Una vez que la anomalía fue colocada en la tienda, Jaune la dejó allí y volvió a salir, confiando en algunos de los hombres y mujeres elegidos por Raven para vigilarla y operarla mientras él y Blake se dirigían a otra patrulla alrededor del campamento. Blake esperó hasta que estuvieron fuera del alcance del oído antes de que ella hablara. Todo eso fue una mierda, ¿verdad? ¿Qué parte? Todo. Literalmente dije ayer lo conveniente que sería tener una anomalía que detecte a los demás y ustedes estuvieron de acuerdo, y ahora esto. Además, no puedo imaginar ni por un segundo que ArcCorp permitiera que alguien tan increíblemente valioso te fuera entregado y luego llevado a un lugar como este. Se mantendría bajo llave y se usaría para examinar al personal de ArcCorp. Jaune soltó una risita. Te estás volviendo cada vez más perceptivo. Es una mierda, sí. Es una bola de nieve que pedí y vacié, luego la metí en una caja de plástico. No hace nada. Es por eso que lo probaste en Raven, pero no en ti mismo. Blake se frotó la mandíbula.
Podría haberlo preguntado, pero preferiría resolverlo por su cuenta. Esperas acabar con la anomalía, ¿verdad? Pon otro reloj en las cosas y haz que cunda el pánico. ¿Quieres que vaya tras la anomalía? Él asintió. Hay algo especial en la base a esa caja de plástico. Parece normal, pero si hay demasiada presión, como si alguien lo rompiera, explotará con purpurina y pegamento. Es una bomba de purpurina. Pedido en el mismo sitio web que la bola de nieve. Es una locura lo que se puede comprar en línea hoy en día. La purpurina no le haría mucho a la anomalía a menos que entrara en sus ojos, pero definitivamente los marcaría. Si estuvieran usando un cuerpo humano como disfraz, los cubriría de pies a cabeza con purpurina brillante, y no se desprendería fácilmente. Van a ser atrapados con las manos brillantes, dijo Blake. Esa es la esperanza. Por supuesto, existe la posibilidad de que esto los asuste en la otra dirección y hagan una pausa antes de que puedan hacerse la prueba. Eso funcionará igual de bien. Simplemente no me gustaba la idea de esperar hasta que les llegara el hambre. Si lograban alimentarse sin ser descubiertos, ya sea por un error de nuestra parte o por haber aislado a alguien, entonces tendríamos que esperar otras 48 horas. ¿Y quién sabe lo que Ruby habrá hecho en ese tiempo? Barra. Ruby soltó una risita y volvió a rebotar en la gruesa telaraña que se había extendido a lo largo de la oficina de Jaune como un trampolín. Timothy también rebotó en él, al principio inseguro y asustado por la pérdida de control, pero pronto se metió en ello una vez que quedó claro por la risa de Ruby que estaba destinado a ser divertido. Más alto, Timoteo. Más alto. La enorme araña chirrió y apretó sus patas debajo de sí misma, cayendo como una bomba y luego rebotando tan alto que tocó el techo. Llamaron a la puerta. Hola. Tengo una entrega de pizza para, agente secreta Rose. Esa soy yo. Gritó, saltando hasta el borde del trampolín de telaraña y abriéndose paso entre varios muebles volcados y un juego de juguetes viejos de Zoe que había traído para Timothy. Le gustaban especialmente los chirriantes, los golpeaban y silbaban de placer. Ruby abrió la puerta de un tirón. ¿Pizza? El hombre del otro lado parecía agotado. Sí, tomo un queso y tomate, 2 festines de carne, carne de vacuno y langostas. Su garganta se movió, pero se tragó su repugnancia. Y recogí el paquete de 64 galletas que me pediste. ¿Estás haciendo la verdad o te atreves ahí adentro o algo así? O algo así. Ruby sacó un grueso fajo de billetes que Jaune le había dejado y le dio al hombre la mitad. Aquí tienes. Quédate con el cambio. ¿Qué? Pero hay como 1000 gravámenes aquí. Ruby cerró la puerta en la cara del hombre eufórico y volvió a entrar. Timothy estaba instantáneamente a sus pies, capaz de oler la pizza. Ruby abrió el suyo y sacó una rebanada, haciendo una mueca ante su aspecto ofensivo. Las langostas estaban muertas, obviamente, pero seguían enteras. Ruby no tenía ni idea de dónde los habían conseguido, pero resultó que cuando Papa Val le dijo que podían hacer cualquier aderezo, se lo tomaron muy en serio. Está bien. Entonces, tomate y queso para la cena, guarda el festín de carne para el desayuno, no se lo digas a Jan ni a papá, le dijo a Timothy. Estaba demasiado ocupado comiendo para escuchar. Y el otro para almorzar mañana. Además, galletas de postre, bocadillos y cualquier otra excusa que se le ocurriera. No sé a qué se refiere Jan acerca de que no tengo remedio si alguna vez vivo por mi cuenta. ¿Cocción? ¿Quién lo necesita? Puedo comer muy bien así. ¿No es así, Timoteo? Mira. Sabía que me entenderías. ¿Sabes? He visto vídeos en línea de perros con un disfraz de araña y asustando a la gente. Ruby se frotó la barbilla. Me pregunto si podría funcionar al revés y hacer que la gente piense que eres solo un perro con un atuendo realmente convincente. Afuera estaba oscureciendo. Confío en que Ruby sea profesional, dijo Jaune. Además, ¿qué daño puede hacer realmente? Uno solo puede preguntarse. Al menos no puede ver todas las anomalías ahora que están encerrados. Eso fue un pequeño alivio. Todavía no habían tenido ninguna respuesta de ArcCorp sobre todo eso. Saffron les había exigido que les rompieran el culo para lograrlo, y luego los había ignorado cuando lo hicieron. Y Blake supo que se había recuperado del ataque al aeropuerto. Les habían dicho que tanto ella como Amber se habían recuperado por completo. Y, afortunadamente, ninguno de los dos sacó a relucir nada sobre un terrorista anómalo. La bomba debe haber sido colocada para explotar sin que ningún bombardero estuviera allí para reclamar el crédito.
Blade no estaba seguro de si eso era suerte, o si las anomalías simplemente habían sido inteligentes para no tentar ser visto por un director de ArcCorp. Podrían haber sido asesinados antes de que tuvieran la oportunidad de detonarlo. ¿Hay otra razón por la que estás presionando para terminar este trabajo tan rápido? Preguntó Blake. Normalmente eres mucho más paciente con estas cosas. HN. Sí. Supongo que te darás cuenta de eso. Jaune suspiró y se pasó una mano enguantada por el pelo. Me preocupa estar ausente de Vale durante demasiado tiempo. Con la comunidad anómala al límite y todo. También tengo miedo de que pueda pasar algo con Menagerie y no estemos en ningún lugar para llevar a cabo el control de daños. El corazón de Blake se congeló. Cuando dices que está pasando algo. No quiero decir que sea peligroso para los habitantes. No te preocupes. Quiero decir, en términos de anomalías que se exponen a sí mismos y ArcCorp lo descubre y de alguna manera lo rastrea hasta nosotros. No deberían poder hacerlo. Incluso si se encuentra, asumirán que el colmillo blanco encontró las anomalías y los convenció de que les fueran leales. Y no es asunto de ArcCorp, ¿verdad? No nos ocupamos del terrorismo y el crimen. Sí. Los otros, no les gustará, pero lo dejarán mientras no sea un problema. Pero rápidamente se convertirá en uno si el colmillo blanco comienza a hablar de usarlos en el frente o revelarlos. Tengo la sensación de que papá querrá que alguien tenga una charla con ellos. Establece algunas reglas básicas y expectativas. Haz lo que te decimos o nos veremos obligados a destruirte. Él asintió. Más o menos. Seríamos nosotros los que nos enviaríamos para hacer eso. ¿No lo haría? Dejando a un lado el hecho de que viví en Menagerie, es un trabajo arriesgado e ingrato negociar con terroristas y tener que aguantar anomalías que se creen personas libres. Blake se burló del tipo de tono que los otros directores podrían usar cuando decían eso, la burla se convirtieron en una parodia. Y dado que sería visto como un trabajo de mierda que nadie quiere, eso significa que seremos nosotros los enviados. Ahora estás entendiendo cómo funciona la empresa. Estoy en el fondo. Hago los trabajos que nadie más quiere. Me dejan con Vale porque no solo tiene a Ozma allí, sino que toda la ciudad siempre estuvo en riesgo de ser tragada por Twilight City de todos modos. Entre esos dos, Vale siempre ha sido el reino que ArcCorp está más preparado para abandonar. ¿En serio? No es que lo hicieran. No lo harán de improviso. Pero a la hora de la verdad, sí. Cuando Mountain Glen era una cosa, había una oportunidad muy real, como viste. Dejó escapar un suspiro. Pero ArcCorp siempre intentará ser el primero, como lo hicimos al enviar a todos a Mountain Glen para terminarlo. A pesar de todos sus muchos defectos, no se puede decir que no estén dispuestos a arriesgar sus vidas para proteger a las personas. Blake se lo daría a regañadientes, pero ella no lo admitiría en voz alta. Habían sido demasiado imbéciles con ella y con Jaune como para que ella estuviera dispuesta a darles el más mínimo crédito. Amber había estado bien, suponía, pero también era joven y aún no se había amoldado a lo que querían de ella. Estaba segura de que la muchacha estaría bien perra y fría la próxima vez que la vieran. Dieron la vuelta y echaron un vistazo a la carpa donde todavía se estaban haciendo pruebas a las personas. Jaune había dado instrucciones explícitas de que las pruebas debían prolongarse, por lo que parecía que tomaba 15 minutos al menos para cada prueba. Lo mejor es dar tiempo a la anomalía para que cunda el pánico. Al caer la noche, un tercio del campamento ya había sido procesado. A medida que el sol caía y la luna salía, la gente comenzó a perder la concentración y a quedarse dormida. Los que habían demostrado estar a salvo habían empezado a beber para celebrar, y una vez más se respiraba un aire de alegría en el campamento. Al menos entre ese grupo demográfico. Los que aún no habían sido examinados estaban ansiosos, sabiendo que ahora se encontraban entre un número cada vez menor, y que uno de ellos aún podría ser un monstruo. Como estaba tan oscuro, se habían tomado un descanso en las pruebas y habían apostado a 2 guardias para que vigilaran la tienda. Estaban borrachos, susurrando y riéndose entre sí mientras la mujer más grande pasaba sus manos por las caderas de la más pequeña. El más pequeño soltó una risita y la apartó a medias, dándole un empujón con una fuerza que no habría derribado un pedazo de papel, y mucho menos 6 pies y medio de músculo endurecido. Pronto, se vieron envueltos el uno en los brazos del otro y besándose, y la mujer más grande tomó a la más pequeña y la alejó, empujándola hacia una tienda de campaña. De todos modos, no era como si alguien fuera a ser tan tonto como para hacer un movimiento en la anomalía.
Blake se sentó ansiosamente en la tienda de Raven, con ella, Raven y Jaune se sentaron tensos alrededor de una mesa, bebiendo y escuchando. Escuchando todo lo que podían. Raven había elegido bien a sus guardias y les había contado el plan, y confiaba en que podrían llevarlo a cabo sin problemas. A estas alturas, la tienda estaría sin vigilancia, y solo era cuestión de esperar que la anomalía mordiera el anzuelo. Cada minuto parecía durar una hora. Y entonces, fue un estallido repentino, nada parecido a un disparo, pero aún audible. Las sillas cayeron mientras los tres salían corriendo de la tienda, con las armas en la mano. Apenas alcanzaron a ver una figura que huía hacia la línea de árboles, brillando con brillo a la luz de la luna. Tras ellos. Siseó Raven, corriendo hacia adelante. Esto termina esta noche. Tendría que ser así. La anomalía había sido expuesta y la gente podría decir quién faltaba. Blade golpeó la hierba después de Raven y la persiguió, y aunque no pudo seguir el ritmo de la mujer, pudo adelantarse a Jaune. A Blade le habría preocupado que la anomalía los estuviera arrastrando, pero incluso Jaune estaba seguro de que Raven podría matarlo si lo atrapaba. La cosa no había elegido esconderse y comerse a su presa en los ataques de emboscada porque era fuerte. Las ramas y los arbustos fueron pisoteados y Blake pudo seguir el rastro de Purpurina con facilidad. No todo se había adherido a la anomalía, y gran parte de él se esparcía cada vez que se movía, dejando una prueba muy clara y obvia con la que seguir. Raven se había detenido delante de ella. Blake también se detuvo derrapando. Había una persona muerta en el suelo. O, mejor dicho, la piel disecada y flácida de uno. Era como si las entrañas de un ser humano hubieran salido de la piel, arrojándola al suelo en un desastre sangriento. Se llamaba Agatha, dijo Raven, con un gruñido silencioso en la voz. Ella tiene, un hijo. La vi jugando con él esta mañana. El niño aún vive, completamente inconsciente de que su madre ha sido devorada, y que esta criatura ha estado disfrazada de ella. El estómago de Blade dio un vuelco. Inconscientemente, había mirado a los padres con niños, o al menos a las madres que los abrazaban. Se había dicho a sí misma que a la anomalía no le importarían otras personas, especialmente aquellas que podrían ser comida, pero parecía que había elegido usar a un niño como tapadera aquí, todo mientras se comía a otras personas. ¿Había considerado comerse también al niño? La idea era espeluznante. Jaune los alcanzó y contempló la escena. Entrañas devoradas, jadeó. Piel usada como un abrigo. Maldita sea, la broma de Blake sobre el caminante de piel del otro día fue más precisa de lo que pensábamos. Ha desechado toda la purpurina, pero no puedo verlo regresando vivo al campamento. Necesitará una nueva víctima. No lo encontrará. Raven siseó y desenvainó su espada. Sus ojos parpadeaban dorados, lenguas de fuego parecían lamer los bordes. Jaune lo miró fijamente y luego juró. Raven, ¿qué coño? ¿Cuándo pensabas decírmelo? Nunca, idealmente. El aire pareció enfriarse, y Blade dio un paso atrás nervioso. No fue intencional. Se acercó a mí, me exigió que dejáramos de hacer lo que hacíamos, luchamos. Yo la maté. No importa. Esta bestia muere aquí y ahora. Raven cortó su espada hacia los árboles. Los vientos aullantes cortaban su espada, tallando los troncos de los árboles y derribándolos de 20 en 20. Blade lo miró conmocionado, luego miró a Jaune, esto estaba más allá de una apariencia, y parecía preocupado. Preocupado por el bien de Raven. ¿Alguna nueva anomalía? ¿Una evolución de luz del alma? No había tiempo para preguntar, ya que la deforestación de Raven obligó a algo a salir a cubierto. Fue tan patético. Pequeño, insignificante, feo. A pesar de haber vivido dentro de una mujer que medía casi 6 pies de altura, la cosa en sí estaba más cerca de 3, con un abdomen y un tórax similares a los de un insecto quitinoso, y patas pequeñas y rechonchas de carne negra que parecían más humanas. Casi como un bebé. Había 4 de ellos soportando su peso, y su espalda se arqueó para mostrar 2 brazos con garras en forma de legos. Como Jaune había esperado, las garras eran largas y afiladas, casi tan largas como sus brazos. Era una criatura alienígena con más de 20 ojos diminutos repartidos por una cabeza proxeneta. En lugar de tener una boca allí, parecía tener una abertura con colmillos en su tórax, donde debería haber estado su pecho. Aterrizó con fuerza en el suelo y se escabulló de ellos. No tan rápido. Rugió Raven, saltando hacia adelante y pareciendo volar por el suelo.
¿Quieres comida? Intenta comerme, bastardo enfermo. La cosa estaba aterrorizada con razón por ella. Tintineaba y se retorcía de un lado a otro, tratando de poner árboles entre él y Raven, pero no les prestaba atención. El chasquido de Blakes anunciaba la aparición de un icor púrpura en su pecho. La cosa chilló. Era un sonido humano. Come. Gritó. Necesito comer. No puedo ayudar. Era sabio. Capaces de hablar, incluso, pero esto no era una anomalía que pudieran permitirse dejar vivir a pesar de eso. Jaune negó con la cabeza, respondiendo a la silenciosa pregunta. Esta cosa era demasiado peligrosa, y sus apetitos no solo costarían vidas humanas, sino que también correrían el riesgo de exponer anomalías al mundo en su conjunto. Muere. La espada de Raven mordió la parte inferior de su cuerpo y la clavó en el suelo. Reflexivamente, sus garras arremetieron y golpearon su aura. Eran tan rápidos que Blake podía imaginarlos fácilmente cortando carne, músculo y hueso de una sola vez. Raven, mientras tanto, simplemente gruñó y los hizo a un lado, incluso yendo tan lejos como para agarrar uno y barrer su espada hacia abajo, cortando la extremidad en el codo. Rangel. Maker. Sana. Raven cortó y cortó, gritando los nombres de los muertos mientras lo hacía. Los nombres de los miembros de su tribu que esta cosa se había comido. Boris. Abigail. Lara. Su espada roja se balanceaba arriba y abajo. La anomalía chilló y aulló, luego, sin previo aviso, se abalanzó. Todo su cuerpo parecía alargarse, estirando su columna vertebral hacia arriba de modo que la boca de su pecho se convirtió en unas fauces cavernosas lo suficientemente grandes como para morder la mitad superior del cuerpo de un humano y arrancarlo entero. Raven sonrió. Ya era hora. Su mano libre se clavó en su boca y sus ojos brillaron. La cosa se ahogaba con los vientos aullantes que entraban en su boca, haciendo que su espalda se hinchara hacia afuera. Se inflaba como un globo, pero su piel, aunque flexible, no era capaz de estirarse indefinidamente. Estalló, pero no fue como un globo de goma que deja salir aire. No. Era una bolsa de carne que explotaba hacia afuera como lechada, sangre púrpura y órganos rojos rociando detrás de ella mientras Raven desataba un huracán dentro de su cuerpo. Los restos de la bestia se desplomaron impotentes sobre la hierba. Se hizo. Después de tanto esfuerzo, casi se sentía anticlimático, pero Raven siempre había sido capaz de matarlo. Simplemente no había sido capaz de atraparlo, con su capacidad de esperar hasta que ella estuviera dormida o ocupada. Jadeando, envainó su arma y escupió sobre su cadáver. Jaune se aclaró la garganta. ¿Tenemos confirmación de que el niño es un niño humano? Lo conseguiremos, gruñó Raven. Pero él no abandona el campamento. Puedes hacer las pruebas que quieras, pero el niño se queda. Agatha tenía una hermana. El niño irá a ella. Yo, enviaré a alguien a recoger su cuerpo. Raven hizo una mueca. El triste saco de carne desechada estaba donde lo habían dejado, ahuecado hasta convertirse en poco más que un impermeable humano. No es diferente, en cierto sentido, de lo que les hacían a los animales. La cosa había sido un depredador y un carnívoro, pero no eran personas. ¿Qué los hacía moralmente superiores? Al final, Blake se dio cuenta de que no era nada. Y que no importaba. La superioridad moral no influyó. Tampoco había bien o mal. Su especie simplemente no quería morir como el ganado, y eso fue todo. La humanidad, e incluía a los faunos en eso, eran los organismos dominantes en el planeta, y lucharían para mantenerlo. Esta anomalía podría haber estado siguiendo solo sus instintos, pero eso no cambió nada. Había que dejarlo. Al menos podemos quemar lo que queda de su cuerpo, dijo Raven. Es lo que ella hubiera querido. La pregunta más importante es cómo llegó esto a mi campamento en primer lugar. Probablemente se apoderó de ella cuando estaba fuera del campamento, dijo Blake. Pero Raven negó con la cabeza. Lo creería si hubiera estado fuera, pero sé con certeza que no lo ha hecho. Somos cautelosos con nuestros jóvenes aquí. Los que tienen bebés no van a las incursiones, no van a cazar comida y no abandonan el campamento si se les puede ayudar. Podía creer en cualquier otra persona. Nuestra gente se aleja del campamento todo el tiempo, ya sea para buscar comida, tomar una fuga o simplemente para hacer el amor. Tendría sentido que se hubieran llevado a uno de ellos, pero no a ella. Ni una sola madre que haya estado confinada en el campamento cuidando a su bebé. Jaune frunció el ceño. ¿Visitó alguna ciudad o pueblo recientemente?
Solo en incursiones, y ella no estaba en esas. Y si hubiera sido uno de nuestros cautivos el que lo tuviera, habría desaparecido o habría dejado su cuerpo atrás. Raven tenía razón. No hemos tenido ningún cautivo que muera con nosotros este año, y los ataques comenzaron recientemente. A menos que esta cosa permaneciera dormida dentro de ella sin comer durante meses o años, debía haberla atrapado recientemente. Y eso simplemente no es posible. Blake y Jaune intercambiaron miradas largas. Raven conocía a su tribu mejor que ellos, así que si pensaba que algo estaba pasando, podría ser simplemente eso. Una criatura que se disfraza para infiltrarse en el campamento debería haber ido a por alguien en las afueras, pero luego, según esa misma lógica, debería haber buscado abandonar el campamento de Raven hace mucho tiempo. Sabía que Raven era una amenaza, dijo Blake. ¿Por qué no se fue, entonces? ¿Por qué no simplemente levantarse y correr, encontrar una aldea cercana e infiltrarse allí? Habría sido mucho más fácil con los aldeanos que no podían defenderse. Jaune parecía preocupado. Fue inteligente, murmuró. Tienes razón. Si sabía que Raven era una amenaza, no debería haberse quedado. ¿Hubo oportunidad para que huyera? Definitivamente. Raven estaba cruzado de brazos. Sus ojos ya no brillaban. Al principio, todavía pensaba que se trataba de ataques de animales o de miembros que se levantaban y se escabullían en la noche. Agatha podría haber salido sigilosamente con su bebé diciendo que estaba dando un paseo y luego desaparecer. No habríamos sabido detenerla. Y viajamos por pueblos y ciudades, agregó. Lo suficientemente cerca como para que hubiera tenido muchas oportunidades de abandonar el barco. Y, sin embargo, ella no lo había hecho. ¿Había querido quedarse? ¿Había preferido la carne de la tribu? Obviamente era un depredador de emboscada que tenía un miedo mortal a la confrontación, por lo que no pudo evitar pensar que había estado actuando de manera inusual. Los depredadores, en realidad todos los animales en general, tendían a tomar el camino de menor resistencia. Los humanos comían ganado porque era más fácil criarlo que cazar. Bandit no podía saber mucho mejor como para que esta cosa arriesgara su vida por él. Muéstranos la tienda de Agatha, dijo Jaune. Deberíamos investigar. Raven los llevó de vuelta al campamento y apartó a Bernal y Roland. Se tuvieron discusiones en voz baja y los dos fueron enviados a trotar de regreso al bosque para encontrar la piel desechada de Agatha. Algunos de sus miembros de mayor confianza fueron enviados al propio campamento, sin duda para encontrar al hijo de Agatha y llevarlo a un lado, y para encontrar a su hermana y explicar lo que había sucedido. Jaune y Blake fueron llevados a una pequeña tienda de campaña. Era simplista, pero estaba lleno de pequeños fragmentos que la mujer había recopilado a lo largo de su vida. Pequeños cuadros, pequeños muebles, pieles, ropa y alguna que otra pieza de joyería. Artículos para bebés, también. Blake se dio cuenta de que las instrucciones habían sido arrancadas y esparcidas por el suelo. Parece que tuvo que aprender a cuidar a un bebé rápido, dijo, dándoles la vuelta. También hay pañales desechados enterrados en la esquina aquí. Creo que cavó la tierra y los enterró lo más profundo que pudo. Eso explicaría el hedor, refunfuñó Jaune. Y también sugiere que la cosa no robó ni heredó sus recuerdos, o habría sabido hacerlo mejor. Tampoco fue una anomalía convertida en humano. También significa que no se originó dentro de ella, supongo. O que no era la propia Agatha. La mujer había dado a luz y criado a un niño humano. Hay más enterrados aquí, dijo. Jaune se acercó y Blake usó la espada de Gumball Shroud para excavar la tierra. Parece comida. Supongo que no podía comer comida normal, pero no quería parecer sospechoso, así que tomó comidas adentro y las enterró. Cosita inteligente, comentó Jaune. Me hace preguntarme cómo supo hacer todo eso. Las anomalías se crean ignorantes en su mayor parte, como sabes. Eso es lo que los hace tan problemáticos. Si hubieran nacido sabiendo cómo ocultarse, Harcourt no tendría tantos problemas. La mayoría de las criaturas, tanto humanas como animales, fueron enseñadas por figuras parentales. Los animales tenían instintos, pero incluso la criatura más inteligente necesitaba ver a sus padres comer antes de intentar comer por sí misma. Aprendieron con el ejemplo. Las anomalías no tenían eso, por lo que esta cosa, según todos los indicios, debería haberse expuesto rápidamente. A menos que algo le dijera cómo actuar, dijo Blake. Jaune gruñó, asintiendo. ¿Es eso lo que estás pensando? ¿Que alguien o algo lo ayudó? Más que eso, creo que alguien lo plantó dentro de la tribu Branwen.
No hay otra razón para que se ponga en tanto riesgo. Además, sabía de antemano que miembros de la tribu eran peligrosos. ¿Vio a Raven luchar para saber que era fuerte? No puede haberla puesto a prueba porque entonces estaría muerta. Y, sin embargo, sabía que no podía vencerla. ¿Cómo? Buena pregunta. La única respuesta que se le ocurrió fue la que Jaune ya había insinuado. Porque alguien le advirtió de antemano que Raven sería peligroso, y prepararon la anomalía con la información que necesitaba antes de que se insertara en la tribu. Blake mordió el labio. Y pudieron llegar a una madre soltera a pesar de que estaba rodeada de gente. Un traidor de la tribu, tal vez. Pero eso no tiene sentido. Se estarían poniendo en riesgo a sí mismos. Creo que tenemos la respuesta, dijo Jaune, cavando en la tierra con sus dedos enguantados. Una pequeña tarjeta blanca había sido enterrada junto con la comida. Lo sacó y le quitó el polvo de la tierra. De alguna manera, la tarjeta permaneció entera y limpia. La tinta negra también era clara. Anomalías y hijos LLP. Capítulo 86. Jaune estuvo pensativo todo el camino de regreso a Vale, negándose a hablar y perdido en sus propios pensamientos. Después de varios intentos de obtener algún tipo de comunicación sobre los abogados anómalos, se dio por vencida e intentó otro ángulo. El brillo de los ojos de Raven era algo que te pillaba desprevenido. Se retorció. ¿Qué? Sus ojos. ¿De qué se trataba? ¿Otra anomalía? Sí. Uno de los 4 que son, difícil de rastrear y contener. Peligroso también, aunque irónicamente es probablemente mucho menos peligroso con Raven de lo que sería con cualquier otra persona. Al menos no vive en un centro de población. ¿Cómo tiene múltiples anomalías que la afectan? Eso y la luz del alma. Pensé que eran exclusivos. Una anomalía no puede afectar a otra anomalía, por lo que las transformaciones de humano a anomalía son incompatibles con la luz del alma, pero aún pueden compartir un huésped. Si no pudieran, entonces tendría que ser inmune a las apariencias de la gente y no lo soy. La luz del alma existe como su aura, o en su alma, y las 4 estaciones ahora coexisten con ella. Supongo que es como 2 enfermedades en el mismo cuerpo. Mientras no compitan por los recursos, está bien. Técnicamente, hay un tercer 2 en la influencia de Ozma, esa habilidad suya y de Crow para convertirse en pájaros, pero eso es técnicamente otra cosa completamente diferente. Es difícil de explicar, pero lo más fácil es pensar en eso como una extensión del poder de Ozma en lugar del suyo propio. ¿Estás de vuelta en el mundo real ahora? Se rió entre dientes. Lo siento. Solo me he estado preocupando por esta nueva anomalía. Suponiendo que sean anomalías. ¿El equipo legal? Quiero decir, vimos a uno de ellos matar a la anomalía del casamentero en ese sótano. Y después desapareció. Eso me parece bastante anómalo. Sin embargo, podría ser solo un empleado. Las anomalías podrían ser elementos u otras entidades que hicieron esas cosas. ¿No es la conclusión más sencilla suponer que fue él? ¿La navaja de Occam? Normalmente, sí, pero entonces, ¿cuál es la solución simple de cómo una anomalía aprendió sobre la ley en primer lugar? La gente tiene que ir a la escuela para eso. Podría ser un abogado que se transformó, admitió, pero el hecho de que se llamen a sí mismos una firma sugiere más de una persona. Eso es lo principal que me molesta. Porque una anomalía con una habilidad relacionada con la ley era aleatoria pero podía suceder, mientras que varias con las mismas habilidades trabajando juntas para una sola empresa era un poco menos realista. En ese momento, tenías que asumir que todas eran anomalías idénticas, lo cual era una exageración, o que todas se estaban beneficiando o bajo el control de una anomalía, ya fuera un objeto del que estaban abusando o una anomalía inteligente que servía como su empleador. ¿Pero cuál es el punto? Preguntó en voz alta, echándose hacia atrás con un profundo suspiro. El objetivo de una empresa es ganar dinero, y no es que muchas anomalías sean ricas. Algunos lo son, los que poseen o trabajan con humanos, pero son la minoría y ya son buenos para permanecer ocultos. Y no es que las anomalías tengan ningún derecho. Uf. ¿Sabes a lo que me refiero? Gimió. No hay un tribunal de justicia, no hay derecho a un juicio justo, no hay debido proceso. ArcCorp simplemente barre y los mata. ¿De qué manera estas personas los estarían representando? ¿Por qué involucrarse? Si tuviste una anomalía que te permitió ser perfecto en la ley, entonces ve a la ley real con ella. Ve a representar a empresarios corruptos y celebridades y gana cientos de millones.
Todos los puntos buenos. Para ser justos, no parecen representar anomalías en absoluto, dijo. No en el sentido de un abogado defensor. Vinieron y mencionaron un contrato roto para el casamentero y lo mataron, y aparentemente ayudaron a este a infiltrarse en la tribu Branwen. Se llaman a sí mismos un bufete de abogados, pero eso parece no tener nada que ver con la ley. El casamentero que pude ver era la ley de contratos. Tal vez actuaron como la acusación de otra parte. Uno que le proporcionaba cosas al casamentero y del que renegaba. Pero tienes razón en que este nuevo tiene poco o ningún sentido. Ayudarlo a colarse en una tribu donde podría comerse a la gente es simplemente aleatorio. Supongo que se podría argumentar que lo estaban ayudando, pero ¿por qué? Realmente no es el trabajo de un abogado hacer cosas como esa. Lanzaron algunas ideas más en la parte trasera del avión, pero no pudieron llegar a ninguna buena conclusión. Sin información sólida para continuar, todo lo que sabían era que había un grupo que estaba haciendo tratos con anomalías, y que romper esos acuerdos llevó a que fueran rescindidos por incumplimiento de contrato. Más allá de eso, tenían una extraña habilidad para afectar otras anomalías. Eso era inaudito, y probablemente un punto a favor de la idea de Jaune de que el abogado no era una anomalía. Técnicamente hablando, una anomalía podría afectar a otras y utilizar a sus propios efectos destructivos. Por ejemplo, Jaune usando su fuego anómalo podría quemar y matar otras anomalías. Era solo que el aspecto de su fuego que lo infectaba no podía transmitirse. Por lo tanto, si las anomalías legales estaban usando un ataque para matar, entonces estaría bien, pero si era un contrato anómalo firmado que mataba a una persona que lo incumplía, entonces eso no tenía sentido porque una anomalía no debería poder someterse y dejar que otra anomalía tenga un control sobre ella. Era como si Koga no hubiera sido capaz de hackear Tomorrow's News, porque entonces habría sido una anomalía basada en código que existía dentro del código de otra anomalía. Pero, de alguna manera, 4 estaciones podría existir dentro del cuerpo de Raven junto con el aura. ¿Fue ese un caso en el que uno residía en el alma y el otro residía en la carne? ¿O era simplemente que las reglas que Hardcore creía que eran ciertas no eran tan férreas? Todos estaban trabajando en suposiciones basadas en cosas que parecían ciertas en todos los demás casos, pero era posible estar equivocado incluso con una tasa de confirmación del 99%. Nada de eso realmente importó cuando regresaron a su oficina y encontraron el lugar cubierto de correas, cajas de pizza, latas vacías de refrescos y paquetes vacíos de galletas. Y Ruby, desmayada en el escritorio de Jaune bajo una enorme araña, las dos roncando mientras dormían después de un aturdimiento de azúcar e insectos respectivamente. Espero que se dé cuenta de que está limpiando esto, refunfuñó Jaune, acercándose a su escritorio y sentándose detrás de él. En el momento en que trató de configurar su computadora portátil, Ruby se dio la vuelta y se acurrucó en ella, robándola como un cojín y aplastándola entre su pecho y rodillas. Suspiró y se puso de pie. Despiértala y haz que empiece. Necesito hacer algunas llamadas al director. Este es un problema que se extiende mucho más allá de Vale. Después de despertar a Ruby y confirmar que sí, que hoy era el día en que iban a volver y que, de hecho, le habían enviado un mensaje de texto a Ruby para informarle, pero ella no había revisado su pergamino, Blade dejó a la chica avergonzada corriendo por la oficina con una bolsa de basura y se retiró a su propio apartamento. Bostezando, se cambió su traje ensangrentado y dejó a un lado a su propia anomalía esclava, aunque no estaba segura de quién era la esclava. Era obvio que la maldita cosa había escapado de su unidad de contención menos de 30 segundos después de haber sido colocada dentro, y Jaune había renunciado a intentar detenerla. A veces es mejor dejar que se salga con la suya en lugar de luchar. O podríamos descubrir que puede hacer algo mucho peor que simplemente teletransportarse a ti. Como si eso no fuera ominoso. Y hablando de ominoso, no había intentado comunicarse ni hacer ningún trato con ella desde que consumió a Adam, y no podía decir si eso era algo bueno o malo. La idea de que estuviera saciado ya era bastante mala, pero también existía la posibilidad de que estuviera ocupado con algo, y eso era aún peor. Si había necesitado a Adam para algún propósito, y ella se lo había dado, entonces no se sabía cuáles serían las consecuencias. Incluso desde su sofá, casi podía sentir el regocijo del libro. Había la misma posibilidad de que permaneciera en silencio, porque sabía que el silencio le molestaba más que las palabras. Y porque era un así.
Blake se quedó dormida en el sofá con la televisión encendida, se desplomó de lado y atormentada por una pesadilla en la que su madre jugaba con ella cuando era niña, solo para decir que estaba sintiendo hambre y luego devorar a Blake vivo, quitando la piel para revelar el monstruo debajo y despertando a Blake a las 2 de la madrugada. Genial. Y ni siquiera puedo decir si soy yo imaginando la anomalía con la que lidiamos matando a mi madre, o la anomalía que son los sueños que se aprovechan de mi mente por alguna razón. Maldito sea. La vida era mucho más fácil cuando no sabía que nada de esto existía. Devuélvele su angustia por el tiempo que pasó con el colmillo blanco. Era una, pero al menos podía dormir toda la noche sin preocuparse de que se la comieran viva, ya fuera por una anomalía que se hacía pasar por su madre, o por una anomalía que infectaba su mente mientras dormía y hacía Dios sabe qué con ella. ¿Y si la razón por la que la gente no podía recordar los sueños era porque la anomalía en realidad la estaba haciendo vivir esas experiencias y luego comiéndose todo el mundo en el que estaban? ¿Qué pasaría si fueran destellos de dimensiones alternativas, que ahora sabía que existían gracias a la casa abandonada con Amber, y estuviera viendo los momentos finales de esas versiones de sí misma en universos alternativos? ¿Qué pasaría si... Alto. Detente. Gimiendo, se puso de pie, se puso una chaqueta de repuesto, salió al pasillo y volvió a entrar en la oficina. Sí, eran las 2 de la madrugada, pero no creyó ni por un segundo que Jaune estuviera en la cama. Efectivamente, estaba detrás de su escritorio. ¿No has podido dormir? Preguntó. Demasiado en mi mente, respondió ella. Y dormí raro en el sofá. ¿Cómo fue la llamada? Tosco, como se puede imaginar. A ArcCorp no le entusiasma que alguna otra organización influya en las anomalías. Doblemente si les están ayudando a evadirnos. Ya era bastante malo cuando era la COSUDE. Blake se desplomó en el asiento de su despacho. Su lugar especial. Timothy se puso en pie tambaleándose como si quisiera acurrucarse, luego cedió a su fatiga y se desplomó en una gran cama para perros que Ruby le había comprado. ¿Alguna noticia sobre cuál va a ser la respuesta de ArcCorp? Estamos empezando por presentar cambios en la ley a los distintos ayuntamientos. ¿Qué? Jaune se echó hacia atrás con una sonrisa irónica. Es una idea extraña, pero a Sapron se le ocurrió y pensamos que también podríamos intentarlo. Si la anomalía funciona en base a la ley, entonces se le dirá a cada reino que agregue algunas leyes y cláusulas nuevas que impidan que las empresas trabajen con organizaciones y entidades consideradas peligrosas, según el análisis de una junta asesora independiente. Esa junta somos nosotros en la letra pequeña. Básicamente, se va a hacer ilegal hacer negocios con anomalías. Blake resopló. ¿No lo era ya? Quiero decir, técnicamente nunca lo fue. ArcCorp perseguía y mataba anomalías, claro, y tenían el derecho legal de hacerlo, pero no había ninguna ley que dijera que la gente no podía trabajar con ellas, porque nuestro objetivo era obviamente que la gente nunca supiera que existen en primer lugar. Se siente como hurgar en pajitas. Puede ser, pero vale la pena intentarlo. Públicamente, vamos a actuar como si esto solo estuviera apuntando a grupos terroristas como WTFam, pero uno de los grupos que agregaremos es Anomalías y Hijos LLP, lo que los convierte en una organización ilegal, al menos a nivel técnico. Sin embargo, eso solo servirá de algo si realmente están obligados a obedecer las leyes. Y quiero decir, estos tipos probablemente tampoco están pagando sus impuestos y eso va en contra de la ley. Hay formas de evitarlo, dijo Jaune, prestando atención a medias. Es posible que no estén obteniendo ganancias, o tal vez estén pagando sus impuestos, pero su nombre comercial es diferente al nombre de su empresa. Podrían llamarse a sí mismos Anomalías y Hijos, pero su nombre oficial podría ser Corporación Cachorritos por lo que sabemos. Blake suspiró. Esto es demasiado complicado. Bienvenidos al mundo del derecho. ¿Qué crees que estoy leyendo? Estudias derecho. Se levantó, caminó alrededor de él para mirar su pantalla y, efectivamente, él estaba leyendo un artículo pesado sobre derecho contractual. ¿Por qué? Órdenes desde arriba. Bostezó, demostrando que ni siquiera él era inmune al agotamiento. El director piensa que si pueden matar a una anomalía por violar la ley, entonces podrían hacer lo mismo con nosotros. O podrían ser capaces de obligarnos a dejar pasar una anomalía si de alguna manera estamos fallando en el debido proceso. Le preocupa que usen sus poderes para forzar un caso judicial para Noticias del Mañana o intervenir en otra misión. Todos los directores se ven obligados a ir a clases de derecho por si acaso.
Apoyó un codo en el escritorio y la barbilla en una mano. El otro agarró una taza de café como si temiera desmayarse si la soltaba. Todos los empleados están siendo inscritos en cursos de derecho menos estrictos. Uf. ¿Eso me incluye a mí? Eres un empleado. Tu curso empieza mañana a las 10. ¿No necesitas mi permiso para inscribirme? Si la capacitación es oficialmente obligatoria como parte de su trabajo, entonces su contrato incluye automáticamente un acuerdo para ser incluido en cualquier curso de capacitación siempre que se le pague a su tarifa por hora normal, y la empresa cubra los costos tanto del curso como del transporte de ida y vuelta. Puedes encontrarlo en la sección 17C de tu contrato, bajo la sección titulada Desarrollo de los empleados Y. Hizo una pausa y luego se pellizcó el puente de la nariz. Lo siento. El derecho contractual está en mi cabeza ahora. Puedo decir, Blake extendió la mano y cerró su computadora portátil, ignorando el sonido de gemido que hacía. Necesitas dormir. Esto será aquí por la mañana, junto con el desayuno y más café. Vete a la cama o te desmayarás. ¿Tu mamá se va a desmayar?, murmuró. Está bien. Que le hagas chistes a tu mamá es definitivamente donde digo que la falta de sueño te está afectando. Blake lo arrastró fuera de su asiento y lo llevó a su dormitorio. Jaune se quedó dormido incluso antes de que ella le cubriera con las sábanas. Barra. La ley apestaba. Esa fue la conclusión a la que llegó Blake después de su primera sesión de 4 horas, impartida por un abogado profesional, al que le pagaban una cantidad ridícula de dinero por hora para enseñarle. Por supuesto, le pagaban más por hora para asistir, pero tenía que luchar contra monstruos desgarradores de almas y este tipo solo tenía que ayudar a los monstruos desgarradores de almas a escapar de la justicia. Había 2 tipos de derecho: el penal y el civil. Criminalizar era fácil. Muy fácil. Civil no lo era. Anomalías y Hijos LLP se centraba en la guerra civil, los bastardos absolutos, así que aparte de recibir una breve charla sobre criminalidad, lo suficientemente breve como para ver cuánto más fácil era, su enseñanza se centró principalmente en el derecho civil y también en lo que las fuerzas del orden podían y no podían hacer. Debido a que ArcCorp era técnicamente considerada aplicación de la ley, su mayor preocupación en este momento era que pudieran ser atrapados en algún tecnicismo por fuerza excesiva o algo así. Lo cual era una acusación justa cuando Terra podía literalmente disparar estrellas con un rifle de francotirador, y cuando la respuesta típica al encontrar una anomalía era matarla lo más rápido posible. Blake realmente no veía cómo las otras oficinas iban a salirse con la suya con nada de esto, pero afortunadamente eso no era asunto suyo. La oficina de contención era la única que predicaba la fuerza razonable, por lo que pensó que eran más seguras que la mayoría. Lamentablemente, ArcCorp también se dio cuenta de eso. Nos están poniendo únicamente en el caso, dijo Jaune, como si quisiera meter la cabeza entre un tornillo y un tumulto hasta que ya no tuviera que preocuparse más por la vida. Sí, por nosotros. Mierda. Maldijo Blake, agarrándose la cabeza con ambas manos. Esto significa aún más lecciones de derecho, ¿no es así? Sí. ¿Por qué nosotros? Porque somos la única oficina que cumple de manera realista con lo que ha sido la ley desde nuestros inicios. Somos la única oficina que realmente considera si una anomalía es culpable o no, y la única oficina que ofrece el encarcelamiento como opción de castigo. Todas las demás oficinas no son más que un asesinato en un palo. Asesinato legal. Blake discutió y sintió que Adam habría levantado las cejas ante ella por eso. Legalmente hablando, ArcCorp tiene el cometido de cazar y eliminar anomalías. Es su jurisdicción. Si bien eso es cierto, nunca se establecieron leyes para darnos eso. Siempre fue más bien un acuerdo secreto y un entendimiento entre los distintos gobiernos. Técnicamente hablando, hemos violado muchas leyes. Podía sentir que se le formaba un dolor de cabeza. Esto es solo que nos ven como la oficina más desechable otra vez. Jaune ni siquiera trató de ocultarlo. Sí. Eso también. Nos han pedido que mantengamos el equipo de grabación con nosotros para que, incluso si fallamos y morimos, puedan revisar lo que hicimos bien o mal y adaptarse a tratar con anomalías y hijos. En el futuro. ¿Y crees que estarán de acuerdo con eso? ¿No es ilegal grabar sin consentimiento? Sí. Es por eso que les preguntaremos si dan su consentimiento para ser grabados antes de que lo hagamos. Jaune parecía tan poco convencida del éxito de aquello como ella. Vamos a
Les diremos que es para fines de capacitación y se les mostrará al personal nuevo para capacitarlo sobre cómo actuar. Lo cual era algo muy real que otras empresas hacían. Con una excepción. Vamos a decirles que lo estamos usando para entrenar al nuevo personal sobre cómo ser más astuto y matarlos. Y ArcCorp cree que estarán de acuerdo. Creo que es más un caso de que no duele intentarlo. A menos que nos olvidemos de mencionarlo y técnicamente rompamos una ley al grabarlos, momento en el que puede doler mucho intentarlo. Incluso podría matarnos. Sonrió sarcásticamente. Entonces, sí. Hemos sido expulsados como corderos de sacrificio una vez más. Y obstaculizado por procedimientos legales extremos. Lo cual, para ser justos, no era exactamente injustificado. ArcCorp era juez, jurado y verdugo de las anomalías, razón por la cual la comunidad de Vale, la que quedaba, de todos modos, se había puesto del lado de Jaune. Ahora se preguntaba qué tan mal estarían las cosas si los abogados llegaban a ellos. ¿Cómo se supone que vamos a encontrarlos? Preguntó. Jaune alzó una tarjeta de visita. Nosotros los llamamos. Sus ojos eran planos. Debes estar bromeando. ¿Me estás diciendo que ArcCorp ni siquiera intentó rastrear el número? Oh, lo hicieron. Lo llamaron varias veces y trataron de rastrearlo, pero nunca recibió respuesta. Obviamente, el número tampoco se muestra en ninguna parte y los dígitos son demasiado cortos. Es un número de 3 dígitos. Incluso si llamas a alguien en tu área, deben ser 6. Los 3 dígitos solo se reservan para los servicios de emergencia. Blake tomó la tarjeta. Ni siquiera veo un número. Exactamente. Pero lo hago. Jaune se lo llevó. Y le informé de ese número al director. Ahora, piensa que el número solo puede ser visto y llamado por una anomalía, por lo que nunca se respondió cuando lo intentaron. ¿La línea en sí es anómala? Posiblemente. O podría ser otra cosa. No estamos seguros. Jaune cogió su pergamino y lo puso en altavoz. Pero quieren que llame y programe una reunión como si fuera un cliente. Suspiró. Excepto que no estoy seguro de si mentir y fingir no me metería en problemas, ni a mí ni a los dos, así que voy a decir la verdad. Esto era ridículo. Pero era su trabajo. Blake se sentó y observó cómo Jaune marcaba un número que no podía ver, y mientras ponía su pergamino en modo altavoz. Técnicamente, ninguna empresa tenía derecho a exigirte que no lo hicieras, y no había ninguna regla que dijera lo contrario. La línea sonó 3 veces y luego, en marcado contraste con todas las supuestas veces anteriores, hizo clic. Hola y bienvenidos a Anomalías y Hijos LLP. Esto es, hablando. ¿En qué puedo ayudarte? Blake se tambaleó por el sonido que había golpeado su cabeza como un martillo psíquico, y Jaune no estaba mejor, agarrando el borde de su escritorio con tanta fuerza que sus dedos estaban blancos. Había sonado como estática, pero se sentía como un clavo frío que se clavaba en su cerebro y se retorcía. Sí. Hola. Estas fueron las palabras expresadas por Jaune Arc, de ArcCorp. Me gustaría concertar una reunión con un representante de Anomalías y Hijos LLP para discutir su violación del derecho internacional. He sido autorizado a hablar en nombre de ArcCorp y mediar con los directores de su empresa para llegar a una conclusión sobre esta actividad ilegal llevada a cabo por ustedes mismos. Me temo que no puedo comentar sobre ningún caso en curso, señor, pero si puedo ponerlo en espera por un momento, entonces puedo hablar con un miembro de nuestro equipo y responderle. ¿Está bien? Sí. Está bien. Hubo un clic y luego el sonido del pergamino fue reemplazado por música ambiental ligera. Era odiosamente alegre, como cualquier centro de llamadas al que Blake hubiera llamado y en el que se hubiera quedado en espera durante horas. Jaune respiró hondo y bebió un trago rápido, obviamente todavía conmocionado por lo que había sido antes. ¿Era todo el mundo trabajando allí una anomalía, o era una anomalía defensiva para proteger a su personal? No había forma de saberlo. Hola señor, volvió a conectar la mujer, si es que lo era. He hablado con uno de nuestros socios y ha accedido a reunirse con usted en el lugar que usted elija, siempre que se cumplan varias condiciones. ¿Está usted en condiciones de repasar esas condiciones en este momento? Sí. Muy bien. La primera condición es un acuerdo vinculante de no hostilidad durante la duración de la reunión y durante 60 minutos tanto antes como después. Define la hostilidad hacia mí, dijo Jaune, echándose hacia atrás con el ceño fruncido.
Creo que ambos somos comprensiblemente opuestos el uno al otro, así que no creo que sea justo sugerir que no seamos hostiles de alguna manera. La hostilidad podría definirse como poco más que disgusto por la otra parte. Preferiría una cláusula de no agresión, en la que la agresión se defina como acciones inmediatamente perjudiciales para la salud y la seguridad física y mental. Estaríamos encantados de aceptar esa cláusula, señor. Como referencia, definimos la hostilidad como una acción activa e intencional, o negligente, que conduce a un riesgo para cualquiera de las partes. Además, nuestro socio estará sujeto a los mismos términos contractuales que usted para esta reunión. Para que lo sepas. Eso se agradece. ¿Se firmará el contrato antes de nuestra reunión? Se firmará antes de que concluya esta convocatoria. Continuando, señor, nuestra siguiente condición será que nos reunamos solo con usted y con los agentes dedicados de su oficina. Por supuesto, somos conscientes de que la señorita Blade Belladonna está escuchando esta llamada. Ampliamos la reunión para incluirla a ella. Blade maldijo. Jaune frunció el ceño. Estaré de acuerdo en incluirla, pero Blake es mi empleada y no debería estar sujeta a las mismas consecuencias que yo. Le garantizo que no tomará ninguna acción agresiva, pero quiero que quede constancia de que Anomalías y Hijos. Reconoce que Blade no toma decisiones para la oficina de contención. Entiendo, señor. Cualquier acuerdo formal y o declaración vinculante solo se considerará válido si proviene de alguien con autoridad legal dentro de su oficina. Por supuesto, si la señorita Belladonna llegara a acuerdos por separado con Anomalías y Hijos, estaría en deuda con ellos. Lo mismo si ella toma medidas agresivas contra la pareja que se encuentra contigo. ¿Está de acuerdo la señorita Belladonna con esos términos? Jaune la miró. Estoy de acuerdo, dijo ella en voz baja. Muy bien. La mujer la escuchó a pesar de que eso era muy improbable. Blade no estaba cerca del pergamino en absoluto. La condición final es que el señor Ark debe asistir a la reunión con su traje quitado y sus armas descubiertas. Jaune se tensó. ¿Por qué, exactamente? Anomalías y Hijos se ocupa únicamente de entidades anómalas. Tú eres consciente de lo que soy. Es un requisito de nuestro socio, el señor Ark. No desean encontrarse con alguien que oculta lo que es. Tampoco debes usar guantes. Eso pondría al individuo en peligro de ser quemado por mí. La cláusula de no agresión se modificará para eliminar la responsabilidad en el caso de que cualquiera de las partes se cause lesiones o sufrimientos a sí misma por negligencia o falta de previsión. En el caso de que nuestro socio se vea herido al interactuar con usted como resultado directo de nuestra cláusula que le exige asistir con su naturaleza anómala expuesta, Anomalías y Hijos, renunciará a todo derecho a reclamar. Esto incluirá si nuestra pareja le pide que le dé la mano y expira como resultado, pero no será aplicable si intencionalmente busca estrechar su mano, o engañarlo maliciosamente para que le dé la mano y lo mate. Para ser claros, ¿me estás pidiendo que asista a una reunión en topless? Si tu forma ha progresado lo suficiente como para abarcar la espalda y el pecho, entonces sí. A cambio, le permitiremos dictar la ubicación de la reunión siempre y cuando sea dentro de Vale, no en ningún área peligrosa y no dentro de una de sus nuevas instalaciones de contención ubicadas en el antiguo lote de unidades de almacenamiento dentro de la ciudad. Debe ser un lugar neutral y seguro. Eran muchas exigencias y condiciones, algunas más extrañas que otras. Era obvio que Jaune estaba frustrado, pero tenía sus órdenes para hacer que esto sucediera y él, ninguno de los dos, en realidad, tenía libertad para negarse. Muy bien. Estoy de acuerdo con esos términos. Es el acuerdo verbal en... Jaune maldijo y saltó hacia atrás cuando un documento apareció en su escritorio en un destello de luz. Nuestro contrato ya debería haber llegado con usted, dijo la recepcionista. Por favor, lea detenidamente en su propio tiempo y fírmelo. Tanto usted como la señorita Belladonna deberán firmar. No se requiere sangre. Observará en la subsección 7b, que Miss Belladonna está exenta de las reglas que rechazan el porte de anomalías peligrosas si dicha anomalía no puede eliminarse o dejarse atrás intencionalmente. Sin embargo, la señorita Belladonna será totalmente responsable de cualquier acción que cause la anomalía si está activamente involucrada de alguna manera, incluyendo hacer tratos con la anomalía dentro del lago. Incluso lo sabían. Blade maldijo en voz baja. Lo sabremos una vez que se firme el contrato. Por favor, siéntase libre de tomarse su tiempo para leerlo. Gracias por llamar a Anomalías y Hijos.
Esperamos poder servir como sus representantes legales en futuros esfuerzos. ¿Hay algo más que necesite de mí, señor? No. Jaune ya estaba alcanzando el documento con el aire resignado de quien sabe que tendrá que revisarlo con una lupa. Con eso basta. Gracias, señor. En ese caso, daría su consentimiento para una encuesta rápida de 5 minutos después de la llamada para calificar nuestro servicio. Jaune colgó con un clic. No. Blake suspiró y se puso en pie. Supongo que no podemos pagarle a un abogado para que nos revise todo esto, ¿verdad? No sin exponerles lo anómalo. Quizás contratar a uno para que trabaje en ArcCorp. ¿Confiaría en un abogado para que no nos traicione? Blake suspiró aún más fuerte. Entonces iré a buscar los libros de texto de derecho. Capítulo 87. Blake deseaba que hubiera sido tan fácil como firmar el contrato y reunirse con ellos al día siguiente, pero en realidad no lo fue. No con anomalías de por medio. Ella y Jaune pasaron toda la noche, y luego ambos tuvieron que estar presentes para un informe a la mañana siguiente, cansados y tomando tragos de café, para el director Nicholas. En ella, Jaune y ella tenían que alternar entre leerle todo el contrato a él y a los otros directores que lo escuchaban. Y tuvieron que alternarse porque la voz de Jaune se apagó con un graznido alrededor de la página 23 de la misma. Blake se hizo cargo mientras se excusaba para beber un poco de agua y salpicarse la cara, y luego regresó para terminar 16 páginas más tarde. Fue un trabajo duro, y todo para que ArcCorp finalmente se encogiera de hombros y dijera que no sabía qué hacer con él. Obviamente, habían estado buscando algún efecto anómalo o una línea de texto demasiado desagradable que exigiera sus almas, pero la cosa era bastante inocua. Amenazante, por supuesto. Hablaba de consecuencias por las infracciones, pero siempre las dejaba a la discreción de la parte ofendida dentro de los medios y alcances razonables y con oportunidades de restitución obligatorias antes del castigo. Hablando de derecho, básicamente. Su investigación y la de Jaune lo redujeron a si te equivocas, te exigirán dinero o servicios y si los rechazas, te matarán. No era una ciencia exacta, pero era lo que era. Es probable que la anomalía del casamentero haya firmado un contrato diferente para sus servicios en curso, dijo Jaune, con la voz como un zumbido exhausto. Uno que indicaba que no podía revelar la existencia de anomalías y hijos, y que había una línea clara de que perdería la vida si lo hacía. Este parece mucho más suelto. Debe ser para dibujar anomalías, dijo Nicholas, frunciendo el ceño a la cámara. Presentar una imagen favorable antes de encerrarlos en contratos más estrictos. No debes firmar nada de lo que te presenten, sin importar lo que ofrezcan a cambio. No me importa si prometen la muerte de todas las anomalías en Remnant. No podemos confiar en ellos. ¿Eso también se aplica a este contrato? Preguntó el director asociado Safran. Porque sería una valiosa oportunidad enviar a Jaune a reunirse con ellos, y relativamente poco riesgo. Poco riesgo, dijo. Blake se burló. Poco riesgo para ellos, tal vez. Afortunadamente, nadie le llamó la atención por su expresión. Debieron de saber que ella alegaría fatiga por ello. La noche había sido larga y necesitaba desesperadamente su cama. En última instancia, la decisión de esto debe recaer en el director Jaune, dijo Nicholas. Eso sí que fue una sorpresa. ¿Cuidado genuino? Probablemente no. Blake imaginó que era más para que pareciera que tenía una opción, cuando todos sabían que solo había un resultado para esto. Naturalmente, Jaune desempeñó bien su papel e inclinó la cabeza. Estoy preparado para firmar el contrato y reunirme con ellos, pero me gustaría recibir instrucciones claras sobre cuáles deben ser mis objetivos. La acción agresiva ya debe descartarse de la mesa. Debe ser así, convino el anciano, y eso incluye cualquier acción agresiva que tomen otras oficinas contra estas criaturas, incluso si alguno de vosotros tiene la inteligente idea de atacar el lugar en el que el director Jaune se reúne para enfrentarse a ellas. Es casi una garantía que este representante será poco más que un agente interino de anomalías y hijos. Matarlos servirá de poco. Era una clara advertencia para los demás, como Blake había oído jamás, y parecía una advertencia dirigida hacia la oficina del puño. No les dejaría pasar para rastrear a Jaune hasta el lugar y volarlos a todos, y para decir que era trabajo hecho, independientemente de que la oficina de contención sobreviviera o no. Sus objetivos deben ser principalmente la recopilación de información, Nicholas continuó.
La información clave que queremos es quiénes son, cuántos, dónde se encuentran, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus poderes y cuántos, y quiénes, están bajo su control. Naturalmente, no esperamos que ninguna de estas respuestas llegue fácilmente. Haz lo mejor que puedas. Sí, señor. Jaune asintió de nuevo. Con su permiso, me gustaría organizar la reunión para mañana. Mi asistente y yo necesitamos descansar y no creo que sea prudente negociar desde una posición de debilidad. Concedido. Esto nos dará a mí y a las otras oficinas tiempo para pensar en cualquier otra pregunta a la que podamos querer respuestas. Todas las oficinas deben rendir cuentas a mí y yo proporcionaré a la oficina de contención su informe final. ¿Entendido? Sí, padre. Entendido, padre. Las respuestas llegaron casi al mismo tiempo, entremezclándose. Todos sonaban insoportablemente formales, y Blake se sintió aliviado cuando terminó la videollamada. Por fin murmuró ella. Necesito dormir. Yo también. Jaune bostezó. Buen trabajo hoy. Firmaremos y acordaremos la reunión mañana, o más tarde si necesitan tiempo. De alguna manera, no creo que lo hagan. Yo tampoco. ¿Qué tan peligroso esperamos que sea esto? Idealmente, en absoluto. No traigas armas y no hagas movimientos bruscos. Vamos a ser muy educados en esta reunión. A menos que empiecen algo, quiero que sea tan tranquilo y amistoso como cada vez que vamos a casa de Alistair. Blake suspiró. Jaune, nuestra última vez en casa de Alistair fue un desastre. Hizo una pausa, gimió y se pellizcó la nariz. Vamos a dormir un poco, sugirió. Barra. Debe haber sido una elección de diseño, y una ominosa, para que el contrato estallara en llamas una vez que los dos lo firmaron. Se enroscó en ceniza y luego la ceniza se la llevó el viento, antes de que sonaran los pergaminos de ella y Jaune. Respondieron al mismo tiempo y la misma voz salió de ambos. Gracias por su acuerdo con nuestro contrato. De acuerdo con los términos, le permitiremos establecer un lugar y una hora para su reunión. He reservado una sala de conferencias en el hotel en la siguiente dirección. Jaune lo recitó y le dijo. ¿Necesitas más detalles que esos? Con eso basta, señor. Gracias por preguntar. Si me permite hacer una pregunta, dijo Jaune. Haré todo lo que esté en mi mano para responder, señor. Dentro de lo razonable. El contrato establecía que debía asistir, Pozo, en toples. Para mostrar su yo anómalo. Pero el hotel obviamente tiene un código de vestimenta en contra de eso. ¿Estaría dispuesto su representante a recibirme vestido y luego permitirme quitarme la ropa en la sala de conferencias? De lo contrario, nos podrían pedir que nos vayamos. Eso será más que aceptable, señor. Siempre y cuando muestres tu yo anómalo al representante antes de sentarte y comenzar la reunión. La reunión se programará, por supuesto, para tener en cuenta nuestros honorarios, por lo que nuestro representante lo invitará a prepararse. Eso se agradece. ¿Las 2 de la tarde son un buen momento para ti? Lo será. Gracias, señor. Tenga en cuenta que, por cualquier motivo, no está disponible para asistir, requerimos un aviso de al menos una hora. Si no lo hace, se le cobrará un período fijo de 3 horas de nuestro tiempo. Entendido. Gracias. Que tenga un buen día, señor. Tienen su servicio al cliente caído, por lo menos, dijo Blake, terminando su propia llamada. Nunca les había dado su número y, sin embargo, no le sorprendió en absoluto que lo hubieran encontrado. Lo extraño es que todavía no estoy seguro de cómo se están poniendo en contacto con otras anomalías. La mayoría no tendrá pergaminos. ¿O solo persiguen a los humanos convertidos en anomalías? Es posible que aún conserven la memoria y sepan usar la tecnología. Podría ser eso o pueden teletransportarse a otras anomalías. Realmente no lo sabemos. Jaune suspiró y se incorporó. Pero supongo que vale la pena tener en cuenta que muchas anomalías los atacarían a la vista o no serían inteligentes. Solo se ponen en contacto con aquellos que son lo suficientemente inteligentes y conscientes de sí mismos como para negociar y tener objetivos. Eso sigue siendo un pequeño porcentaje de las anomalías generales. Probablemente por eso nos ha llevado tanto tiempo fijarnos en ellos. Eso sonaba bien. Las anomalías que llamaron la atención de Harcourt fueron las más peligrosas, que insinuaban agresión. Cosas como sangre que alimenta y la reina oxidada y la ciudad crepuscular. Anomalías que eran tan peligrosas que nadie podía comunicarse con ellas. Anomalías y hijos.
Ciertamente no se iba a molestar en intentarlo. Bien podría haber miles de anomalías entre sus clientes que simplemente vivían vidas pacíficas permaneciendo ocultos. Si es así, realmente no tenía ningún problema con eso. El problema provenía del hecho de que ahora habían tenido dos casos recientes de anomalías, clientes de anomalías y hijos, que habían sido problemáticos de alguna manera. Matchmaker se había arriesgado a exponer a la gente y alterar todo el concepto de romance, y el más reciente había asesinado a mucha gente. Algo estaba tramando para haber causado casos tan recientes. Entonces, se dirigieron al hotel y comieron y tomaron algunas bebidas allí, dando propina al amable personal de espera, probablemente bien pagado, y dirigiéndose a la sala de conferencias para esperar. El reloj marcaba más de la 1:30 y se acercaba a las 2, y sus tensiones aumentaban con cada tic-tac. Finalmente, sonó un intercomunicador. Señor Ark, señor, dijo el recepcionista del hotel. Hay un señor Sons esperándote en la recepción. Señor Hijos. Y aquí había asumido que anómalo e hijos significaba hijos como en niños. El nombre se pronunciaba exactamente de la misma manera. Jaune gruñó y se levantó, Blake con él, y salieron de la habitación hacia el escritorio principal. Allí, un hombre con un traje blanco impoluto estaba de pie con un maletín blanco en una mano. Era antinaturalmente limpio. El blanco como color de traje no era desconocido, pero era un color que acumulaba suciedad y pelusas, y afuera llovía. No lo hubieras sabido al mirarlo. No había ni una pizca de pelo o polvo fuera de lugar, y sus facciones eran simétricas. Estaba bien afeitado, y Blake tenía la sensación de que si contaba cada mechón de pelo negro de su cabeza, estaría distribuido de manera uniforme, y que el aspecto peinado hacia atrás se repetía perfectamente tanto a la izquierda como a la derecha. Cuando la mayoría de la gente decía simétrico, en su mayoría se refería a que no había caída o rasgos más o menos iguales, pero el señor Sons era perfectamente simétrico, hasta el número exacto de pestañas. Era espeluznante. Blake recordaba estudios que decían que las personas con rasgos más simétricos se consideraban más atractivas, pero aquí se había adentrado demasiado en el valle inquietante, lo que lo hacía parecer un poco intimidante e inhumano. Sonrió, revelando hileras de dientes perfectamente blancos. El señor Ark y la señorita Belladonna, dijo, tendiéndole la mano. No llevaba guantes, pero su piel no tenía manchas y sus uñas estaban bien cortadas. Su manga se echó hacia atrás lo suficiente como para mostrar 3 relojes de pulsera, cada uno con una correa negra, cada uno idéntico, pero todos con diferentes horas. Soy el señor Sons, su representante legal de anomalías y hijos. Es un placer conocerte. El placer es nuestro, mintió Jaune. Tenemos la sala de reuniones reservada, pero ¿le gustaría que le pidamos una bebida antes de entrar? Dependerá de nosotros. Me temo que mis requisitos dietéticos son demasiado estrictos para un lugar como este. Sin ofender a nuestros amables anfitriones, añadió dirigiéndose a la recepcionista. Es una condición médica mía. Vaya. Nuestro personal está altamente capacitado, señores. Estoy seguro de que pueden coincidir con cualquier especificación que pueda tener. El abogado soltó una risita. Era un sonido sobrenatural. Gracias por la oferta, pero debo rechazarla. Adelante, señor Ark. Los dos debemos prepararnos antes de nuestra reunión. Jaune se movió primero, el señor Sons tomó el espacio detrás de él y Blade lo siguió. No parecía preocupado por la presencia de Blade detrás de él, pero entonces ya habían llegado a un acuerdo con el trato y ella temía imaginar qué destino podría devenirle si cualquier acción que tomara se consideraba agresiva. Sus ojos se movieron de izquierda a derecha, de repente temerosa de que otros miembros de ArkCorp pudieran estar allí desafiando las órdenes del director, pero nada estaba fuera de lugar. Una vez que estuvieron en la sala de conferencias, el señor Sons pasó junto a ellos y sacó el asiento, luego frunció el ceño y se arrodilló. Miró fijamente la superficie durante un largo momento, suspiró y sacó un pequeño estuche de maquillaje del interior de su traje. Sin embargo, en lugar de maquillaje, sacó artículos de limpieza y comenzó a frotar y tratar la silla. ¿Está todo bien?, preguntó Jaune. Podemos pedir una silla nueva si es necesario. No te preocupes, esto es solo una peculiaridad mía. El contrato que firmaste ofrece responsabilidad solo en caso de agresión o daño intencional, por lo que no tienes que preocuparte de que yo muera por sentarme en una silla. Suspiró. Simplemente prefiero que las cosas estén en orden. Limpiamente. Cerró los ojos y respiró hondo, y Blake tuvo la sensación de que estaba reprimiendo una rabia genuina.
Este lugar está bien cuidado, pero ni siquiera ellos pueden ofrecer una limpieza perfecta. Ningún ser humano puede. El 99,9% de los gérmenes destruidos, dicen. Hay un buen precedente legal de por qué deben ser tan específicos. Por desgracia, es posible que la ciencia nunca pueda hacerse cargo de ese último 0,01%. ¡Qué frustrante! ¿Preferirías que estuviéramos todos de pie? Ofreció Jaune. Agradezco tu amabilidad al ofrecer, pero la resistencia infinita no es un rasgo que posea. Simplemente, debo aceptar menos que la perfección. Suspiró una vez más, retiró la silla y se sentó, luego comenzó a fregar la mesa. Por favor, asegúrate de revelarte a mí. Puede que esto me lleve un minuto. Jaune miró a Blake y se encogió de hombros, luego comenzó a desnudarse. Probablemente debería haber sido más vergonzoso de lo que fue para los dos, pero la cautela y el miedo cauteloso sobre la anomalía que tenían ante ellos ganaron a eso. Blake aceptó la chaqueta y la camisa del traje, luego los guantes, e hizo una mueca de dolor al ver su piel. Las quemaduras se habían extendido. Le habían alcanzado el brazo por completo, y ahora su hombro. Le habían subido hasta el cuello hasta el punto en que casi estaban a punto de asomar por encima del cuello de su camisa, y habían atravesado su espalda hasta el punto de cruzar su columna vertebral. En la parte delantera, habían pasado por uno de sus pectorales y habían comenzado a tocar sus abdominales, mientras que un mechón más largo se tragaba su lado izquierdo, alrededor de su corazón. Pronto, se encontrarían en el medio y lo engullirían por completo. Blade no estaba seguro de lo que sucedería entonces. Nada bueno, sospechaba. Jaune se quitó los guantes y los dejó caer sobre la mesa, junto a la ropa que ella había dejado. Se le ocurrió que no sabía cómo nunca prendieron fuego ni quemaron. ¿Eran, también, anómalos de alguna manera? ¿O el fuego solo quemó ciertas cosas? Tal vez era un elemento limitado de control. Jaune se acercó con el pie a un taburete sin respaldo y se sentó en él. Cualquier cosa más alta y la habría quemado. Será peligroso para mí tocar cualquier cosa, advirtió Jaune. Quiero que sea consciente de eso, señor Sons, para que no tengamos ningún accidente desafortunado que conduzca a acusaciones de acción agresiva por parte de cualquiera de nuestras partes. Sí. Sí. Claro. No te pediré que toques nada y no te guardaré rencor si dañas algo mío por mi propia negligencia. La forma en que lo dijo sugería que no habría ninguno. Déjame sacar mi equipo. Colocó su maletín sobre la mesa, lo deshizo y luego comenzó a colocar algunos objetos. Un temporizador, un bloc de notas, un bolígrafo, un título de abogado. El señor Sons bajó el maletín y luego pasó 2 minutos completos colocando los artículos en líneas perfectas sobre la mesa. El bolígrafo era algo con lo que pasaba la mayor parte del tiempo, no solo alineándolo perpendicularmente al costado del bloc de notas, sino luego girándolo con cuidado, de modo que el clip quedara en posición vertical. El bolígrafo era dorado y negro y con incrustaciones de anomalías y hijos. En el costado. Luego respiró hondo y pasó suavemente la primera página del bloc de notas, deslizándola de nuevo debajo de sí misma con toda la precaución de un hombre que desactiva una bomba. Pareció aliviado una vez que se hizo sin incidentes. Pido disculpas, dijo después. Una exhibición desagradable puede ser discordante, pero todos tenemos nuestros pequeños rituales. Las cosas deben estar en su lugar. Deben serlo. De lo contrario, ¿cómo se logrará hacer algo? La disciplina y el orden son la clave de la ley, señor Ark. La señorita Belladonna. Y la ley no es buena ni mala. Simplemente es la ley. Está ahí para mantener el orden. ¿Cree usted que la ley es buena, señorita Belladonna? Tienes un pasado en romperlo. Lo sé. Blake se puso tenso. Oh, no te preocupes, Harcourt te ha absuelto legalmente y estoy seguro de que cualquier abogado competente podría sacarte de apuros por ello. También hemos acordado que no habrá ninguna acción agresiva y que yo te acuse o acusarte de un crimen pasado sin duda contaría. Se trata de una cuestión meramente académica. Considéralo curiosidad profesional. Blade miró a Jaune antes de responder. Él asintió para que ella siguiera adelante. Sé que la ley no es necesariamente una cosa u otra, dijo. Los colmillo blancos son considerados infractores de la ley porque infringen la ley y mucha gente piensa que son malvados, y pueden serlo. Pero también pueden ser buenos, protegiendo a los faunos realmente maltratados. Y a veces la ley protege a las personas malas. Efectivamente. En efecto.
En realidad, la ley nunca tuvo la intención de decidir lo que está bien o mal, solo de inculcar cierto orden en un mundo caótico. A lo largo de la historia, las personas han sido llamadas héroes por violar la ley. Otros han sido llamados villanos por protegerlo. El bien o el mal pueden existir con o sin ley, pero el orden no. Sin la ley, y sus consecuencias, no habría orden. Solo caos. Y yo, no me gusta el caos, dijo con la voz temblorosa. Desorden, desorden, desorden. Se estremeció. Me ofende. ¿Es por eso que te negaste a beber? Preguntó Jaune. Por supuesto. ¿Cómo puede uno estar seguro de que el vidrio está perfectamente limpio? ¿Cómo puede uno estar seguro de que el agua es perfectamente pura? Mi dieta requiere un cuidado meticuloso que pocos pueden lograr. Todo debe estar dispuesto en orden, pero también cocinado en orden. La composición química de las proteínas y los hidratos de carbono debe ser perfecta. Un solo grano de sal o una pizca de polvo en un vegetal y. Se quedó callado, respiró hondo y se recompuso. Pido disculpas por mi arrebato. No. Está bien. Le pregunté y me respondió. Tus preferencias son las tuyas. Gracias. El señor Sons cogió el cronómetro. ¿Empezamos, entonces? ¿Tiene alguna pregunta antes de que lo haga? Tengo uno, dijo Blake. ¿Cómo se pagará esto? ¿Vamos a hacer una transferencia bancaria? No trajimos suficiente dinero encima. Ajá. No te preocupes. El señor Sons sonrió amablemente. Se enviará una factura y, por supuesto, el pago será de curso legal. Aquí no nos ocupamos de las almas. Puede pagar en efectivo, transferencia bancaria, débito o cualquier otra forma de pago de cualquier servicio profesional. ¿No le preocupaba que rastrearan el pago? Es casi seguro que ArcCorp lo intentaría. El hecho de que él no lo estuviera sugería que no funcionaría, pero ella sabía que eso no les impediría intentarlo. Tuvieron que hacer el intento. Una última pregunta, dijo Jaune. ¿Está de acuerdo con que grabemos esto con fines de entrenamiento? Lo hago. Sin embargo, pediría que el dispositivo se colocara sobre la mesa y que se viera. Ofreceré mis garantías de que no será interferido. Jaune asintió y le hizo un gesto a Blake para que lo dejara. Dado que no podía usar ropa ni tocar nada con las manos, el cable obviamente se había colocado en su ropa. Blake lo desenrolló, lo dejó sobre la mesa y volvió a sentarse. Muy bien, dijo el señor Sons. Este es el señor Sons de Anomalías y Hijos. Reunido con Jaune Arc, director de ArcCorp, y Blade Belladonna, asistente del director Jaune Arc de la oficina de contención. Son las 14:05 horas del miércoles. Yo, señor Sons, doy mi consentimiento para esta grabación. Hizo una pausa. Yo, Jaune Arc, doy mi consentimiento para esta grabación y reunión. Yo, Blade Belladonna, doy mi consentimiento para la grabación y la reunión. Muy bien. Con un clic, se presionó el botón y el reloj comenzó a avanzar. Blade lo miró, pero parecía normal. Digital, incluso. Le recordaba a un reloj de ajedrez. El reloj se ha puesto en marcha y nuestras tarifas se calcularán en función del resultado. Por favor, díganos lo que necesita. Jaune se inclinó hacia adelante. ArcCorp tiene algunas preguntas que hacerle a Anomalías y Hijos. Nos gustaría planteárselas y pedirle que responda. Por supuesto, está en su derecho de negarse. Naturalmente. Pregunta lejos. ¿Quiénes son Anómalo e Hijos? Somos un servicio jurídico especializado en derecho anómalo. Atendemos las anomalías en todo Remnant, proporcionando representación legal, asesoramiento y apoyo. ¿Quiénes son sus clientes? Me temo que no puedo responder a esa pregunta, ya que sería un desafío a numerosas leyes de privacidad y negocios en reinos individuales. Todo lo que puedo decirte es que nuestros clientes son anómalos. Pido disculpas. ¿Es consciente de que varios de sus clientes han causado un daño incalculable, señor Sons? Conozco 2 casos de este tipo, sí. El señor Sons mantuvo la calma. El primero sería un señor, no debería decir su nombre. Lo conocías como el casamentero. Quisiera señalar que estaba incumpliendo el contrato, razón por la cual se rescindió su contrato. Al otro, creo que lo mataste hace poco. Efectivamente, lo hicimos. Al ayudarlos y asistirlos, no se consideraría que Anomalías y Hijos ha violado la ley. Jaune lo formuló como una pregunta, lo cual fue un acierto de su parte.
Si había acusado a Anomalías y Hijos, entonces había una posibilidad de que pudiera ser acusado a su vez de difamación, lo que podría verse como una acción hostil. Al convertirlo en una pregunta, estaba invitando al señor Sons a comentar una situación hipotética. Ese sería el caso si los hubiéramos ayudado a violar la ley. Sin embargo, nuestro trabajo con ellos no estuvo relacionado con las acciones que tomaron. Como ustedes saben, es necesario que todas las personas, inocentes o criminales, tengan acceso a representación legal. No podemos hacernos responsables de lo que nuestros clientes decidan hacer después de haber tratado con ellos. Deberían, pensó Blake. En ese caso, estaría dispuesto a confirmarme que Anomalías y Hijos no estuvo involucrado en acciones agresivas hacia la humanidad o contra ArcCorp. El señor Sons sonrió. Lo haría. Jaune se echó hacia atrás. ¿En serio? Sí. Y, aquellos que estarán mirando esto en el futuro, permítanme que lo deje claro. Anomalías y Hijos tuvo tratos con ambas anomalías. Sin embargo, nuestros tratos no fueron, en cada caso respectivamente, para ayudar a Matchmaker en sus esfuerzos en línea para emparejar a personas de todo el mundo, ni en el caso de Skinwalker fueron para ayudar a dañar a los miembros de la tribu de la señorita Branwen. En ambos casos, nuestros servicios no estaban relacionados con las acciones que tomaron contra ArcCorp. Sin embargo, no puedo comentar cuáles fueron esos servicios a pesar de que nuestros clientes ya no están entre los vivos. Pero puedes confirmar que Anómalo e Hijos no ayudó al último, por ejemplo, a matar a miembros de la tribu de Raven. Lo puedo confirmar. Anomalías y Hijos trabaja para representar a sus clientes dentro de la ley. No nos comprometemos con ellos para violar la ley. Pero tenías que saber lo que iba a pasar, interrumpió Blake. Tenías que saber que necesitaba carne humana para sobrevivir, y ayudaste a liberarlo entre la tribu de Raven. Las acciones tomadas por nuestros clientes no son nuestra responsabilidad. Incluso si son dolorosamente obvios. Señorita Belladonna, deberíamos enjuiciar a sus maestros de escuela por el criminal en el que se convirtió más tarde en la vida. Deberíamos enjuiciar a tus padres por no haberte disciplinado. El engreído bastardo le sonrió, y solo el pie de Jaune pisando el suyo la detuvo. La habría agarrado por los hombros si no la hubiera quemado. No se nos puede responsabilizar por hacer nuestro trabajo con clientes que luego cometen crímenes, así como no se puede responsabilizar a un peluquero por haberle cortado el pelo a un asesino en serie. Brindamos un servicio. Nos mantenemos profesionalmente en ese servicio. Si hubieran tratado de violar la ley mientras trabajábamos con ellos, el contrato habría sido nulo y habrían enfrentado las consecuencias. El casamentero lo hizo y fue castigado. El Skinwalker no lo hizo. Eso es todo lo que puedo decir al respecto. Jaune siguió adelante antes de que Blake pudiera decir algo. ¿Cuáles son sus intenciones hacia ArcCorp? El señor Sons se encogió de hombros. No tenemos ninguno. Disculpa. Anomalías y Hijos no tiene ninguna participación ni intención de estar involucrada con ArcCorp. Somos dos empresas diferentes, cada una sirviendo a diferentes sectores, y cada una con nuestras propias declaraciones de misión y objetivos estratégicos. Anomalías y Hijos tiene la intención de continuar trabajando con los clientes independientemente de la opinión de ArcCorp sobre el asunto. Eso puede ser una violación de la ley, advirtió Blake. ¿Se refiere a las nuevas leyes que ArcCorp ha intentado imponer para llegar al poder? El señor Sons sonrió sarcásticamente. Sí, somos conscientes de eso. Es posible que descubras que no son tan herméticos como todos crees. Además, ArcCorp ordenó en esas mismas leyes que las criaturas anómalas no tienen ningún derecho, lo que significa que no tienen derecho a la protección de la sociedad y tampoco tienen derecho a refugiarse bajo ninguna ley. Si no pueden beneficiarse y seguir las leyes diseñadas para protegerlos, eso también significa que no pueden ser sometidos a las leyes que los dañarían. Espera un segundo, dijo Jaune. Así no es como funciona el sistema legal. Tú mismo dijiste que no es bueno ni malo. Incluso si las nuevas leyes son explotadoras y crueles, siguen siendo la ley. Efectivamente, pero debo recordarle que a los abogados como nosotros se les paga regularmente para impugnar las leyes y apelar contra ellas. Es posible que no se haya dado cuenta, pero ya se han presentado cientos de apelaciones contra sus leyes de noticias. Los ojos de Blake se abrieron de par en par. La de Jaune, también. ¿Qué? No de nosotros mismos, por supuesto. Eso sería espurio. Presentamos un recurso.
Sin embargo, su estratagema general parece haber erizado muchas plumas. Has logrado convencer a la gente de todo el mundo de que esta ley se está implementando como un precursor de leyes de control posteriores, tal vez contra los faunos u otras minorías. El señor Son sonrió cortésmente. Como tal, casi todas las oficinas de abogados en Remnant claman por recibir más detalles sobre la ley. ¿Qué es una criatura anómala? ¿Quién dicta lo que uno es? ¿Contra qué pretende proteger la ley? Estas son las preguntas que se hacen, y me atrevo a decir que ArcCorp no está preparada para dar la respuesta. Como tal, la ley permanecerá en el limbo para siempre. Maldita sea. Esto fue lo que recibió el padre de Jaune por tratar de apresurar las cosas. Tampoco fue una sorpresa. Las nuevas leyes siempre eran objeto de escrutinio, y una vaga como esta debe haber hecho saltar las alarmas en todas partes. Cuando se publica una ley que trata de abordar los delitos con cuchillos, por ejemplo, se puede mirar y ver cuáles son sus intenciones. Una ley que se produjera para hacer frente a una amenaza desconocida parecería lo suficientemente vaga como para que la gente se preocupara por qué se había hecho y a quién iba dirigida. El hecho de que estuviera redactado para impedir que los bufetes de abogados representaran a un conjunto indefinido de personas habría sido razón más que suficiente para que esos mismos despachos apelaran contra él. Incluso si no estaban seguros de a quién iba dirigida, la redacción habría dejado claro que se trataba de una ley diseñada para despojar de derechos y, lo que es más importante, despojarlos de futuros clientes. Y los abogados no eran más que protectores de sus resultados. Pero no creo que esto sea lo que realmente quieres saber. ¿Lo es, señor Ark? El señor Sons colocó las manos sobre la mesa, perfectamente en el centro de su disposición de herramientas y bloc de notas. Debes estar preguntándote por qué accedimos a reunirnos contigo a pesar de que ArcCorp no querría nada más que vernos a todos asesinados. Es un gran riesgo de nuestra parte por una recompensa bastante insignificante, dada su vasta riqueza y capacidad para pagar nuestros honorarios. Jaune vaciló. No era una pregunta que Nicholas les hubiera hecho, pero era algo que tanto él como Blake se habían preguntado en silencio. ¿Por qué, entonces? Preguntó. ¿Por qué aceptar reunirse conmigo a sabiendas de los riesgos? Porque, señor Ark, nos gustaría representarle. No necesito representación legal. Puede que lo estés en el futuro. ¿Contra quién? El señor Son sonrió. Contra ArcCorp, por supuesto.